Recibí una oferta laboral en otro país que podía cambiar la vida de mi familia. Mi esposa dijo que estaba orgullosa de mí, pero el día de la entrevista final mi pasaporte desapareció. Días después, mi hija lo encontró escondido entre los documentos de su madre. No estaba en mi maletín, no estaba en mi escritorio, no estaba en la carpeta donde yo lo había dejado. No estaba perdido, estaba escondido, y lo peor no fue perder una entrevista importante, ni tener que explicarle a una empresa extranjera que no podía presentar un documento básico el día más importante del proceso. Lo peor fue mirar a mi hija de 15 años sosteniendo mi pasaporte con las manos temblando y escucharla decir: «Papá, lo encontré en la carpeta de mamá». En ese momento entendí que mi mayor obstáculo no era mudarme a otro país, no era el idioma, no era la distancia, no era empezar de cero, era la persona que dormía a mi lado y decía que caminaba conmigo. Mi nombre es Daniel. Tenía 41 años cuando todo pasó. Trabajaba como ingeniero de mantenimiento en una empresa donde llevaba más de 12 años. No era un mal trabajo, pero hacía tiempo que había dejado de crecer. Cada año me prometían una mejora. Cada año me decían que la empresa estaba reorganizándose. Cada año yo asumía más responsabilidades, más turnos, más urgencias, más llamadas fuera de horario. Pero el salario apenas se movía. No me quejaba por costumbre. Mi padre siempre decía que un hombre responsable no abandona su trabajo solo porque está cansado. Durante años viví con esa frase metida en la cabeza. Aguanté, seguí, me convencí de que estabilidad era lo mismo que resignación. Pero la vida se puso más cara. La escuela de mi hija Sofía subió. Las deudas pequeñas empezaron a sentirse más grandes. El coche necesitaba arreglos. Mi esposa, Laura, trabajaba medio tiempo en una clínica dental, pero decía que no quería aumentar horas porque la casa y Sofía necesitaban presencia. Yo lo entendía. No siempre lo compartía, pero lo entendía. Sofía tenía 15 años. Era inteligente, sensible y más observadora de lo que a veces nos convenía. Ya no era una niña pequeña, pero tampoco era una adulta. Estaba en esa edad en que entiende las tensiones de la casa, aunque los padres intenten hablar en voz baja. Yo quería darle más opciones. No lujos, opciones. Quería que estudiara donde pudiera elegir, no donde alcanzara. Quería que Laura no viviera contando cada gasto del supermercado. Quería dejar de mirar mi cuenta bancaria el día 20 de cada mes con la sensación de que cualquier emergencia podía rompernos. Por eso, cuando recibí el primer mensaje de una empresa en Alemania, no lo tomé como una fantasía. Lo tomé como una puerta. El contacto llegó por una red profesional. Un reclutador había visto mi experiencia en mantenimiento industrial y automatización. Buscaban a alguien para una planta cerca de Hamburgo. Contrato estable, salario muy superior al mío, ayuda con reubicación, seguro médico, posibilidad de llevar familia después de los primeros trámites, apoyo con idioma, bonificación inicial. Al principio pensé que era demasiado bueno. Revisé la empresa, busqué referencias, hablé con un antiguo compañero que vivía en Europa. No tomé ninguna decisión impulsiva. Durante 2 semanas investigué en silencio, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería llegar a casa con humo. Quería llegar con hechos. Cuando tuve la primera llamada y me confirmaron que mi perfil encajaba, decidí hablar con Laura. Esa noche esperé a que Sofía se fuera a su habitación. Laura estaba revisando unas cuentas en la mesa. Me senté frente a ella. Tengo que contarte algo importante. Me miró con preocupación. ¿Qué pasó? Me contactó una empresa en Alemania. No reaccionó de inmediato. ¿Alemania? Sí, para un puesto de mantenimiento industrial. Mejor salario, contrato estable, apoyo de reubicación. Todavía no es oferta final, pero pasé el primer filtro. Laura dejó el bolígrafo. ¿Y tú qué dijiste? Que quería seguir escuchando. Pero no voy a avanzar sin hablarlo contigo. Eso fue importante para mí. No quería ser uno de esos hombres que llega con una decisión tomada y luego llama a apoyo, a la obediencia de su familia. Laura se quedó en silencio unos segundos. Es enorme. Lo sé. ¿Te emociona? Sí, pero también me asusta. Ella sonrió un poco. Me alegra por ti. Sentí alivio. No es solo por mí, Laura. Esto podría cambiarnos la vida. Lo sé. No quiero arrastrarte a algo que no quieres. Vamos paso a paso, dijo. Si es bueno para la familia, lo vemos. Esa frase me abrazó. Si es bueno para la familia. Yo la creí. Durante los primeros días, Laura parecía apoyar. Me preguntaba cómo iba el proceso, si había recibido correos, si necesitaba ayuda con documentos. Incluso me dijo: estoy orgullosa de ti. No cualquiera recibe una oportunidad así. Yo me sentí acompañado. Con Sofía fuimos igual de cuidadosos. La sentamos un sábado por la tarde. Hay una posibilidad de trabajo en Alemania, le dije. Todavía no es seguro. No vamos a decidir nada sin escucharte. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Alemania de vivir allá? Quizá, si todo avanza. Pero primero tendría que pasar entrevistas. ¿Y mi escuela? Lo revisaríamos. ¿Y mis amigas? Laura intervino. Eso también importa. Claro que importa, dije. Por eso estamos hablando ahora. Sofía se quedó pensando. Me da miedo. A mí también. Pero también suena, no sé, grande. Sonreí. Sí, grande. Laura miró a Sofía de una forma que entonces no supe interpretar. No era enojo, no era tristeza, era algo más cerrado, como si esperara que nuestra hija rechazara la idea y se encontrara con que no era tan simple. El proceso avanzó rápido. Primera entrevista técnica, segunda
Segunda llamada con recursos humanos. Prueba de conocimientos. Revisión de documentos. Yo llegaba del trabajo cansado y aún así estudiaba, actualizaba certificados, traducía documentos, buscaba información sobre costos de vida. Hice una carpeta con todo. Pasaporte, títulos, certificados laborales, cartas de recomendación, currículum, copias de documentos familiares, contraseñas de la plataforma, fechas importantes, todo ordenado, porque yo sabía que una oportunidad así no se sostiene con ilusión, se sostiene con trámites. Ahí empezaron los problemas pequeños. Laura olvidó escanear su certificado de matrimonio una tarde que me había prometido hacerlo porque yo saldría tarde del trabajo. Perdón, se me fue, dijo. No me molesté, lo hice yo esa noche. Luego dijo que había enviado un documento de Sofía a traducir, pero cuando pregunté, resultó que no había confirmado el pago. Pensé que lo habías hecho tú, me dijo. Me dijiste que lo harías tú. Daniel, no empieces. Tengo 1000 cosas. No empecé. Después, antes de mi segunda entrevista, tuvimos una discusión absurda por una llamada de su madre. Su madre, Patricia, había empezado a opinar sin que yo supiera que Laura ya le había contado todo. Mi mamá dice que una mudanza así puede desestabilizar a Sofía, dijo Laura. Puede ser difícil, sí. Por eso estamos investigando. También dice que no podemos dejar a la familia por dinero. No es solo dinero, pero el dinero es lo principal. El futuro también. Laura cruzó los brazos. ¿Y mi vida aquí? También importa. No parece. Laura, te pregunté desde el primer día. Te estoy incluyendo en todo. Me estás incluyendo en un tren que ya está avanzando. Esa frase me confundió. Si quieres que pare, dime que paremos y hablamos. No quiero ser la culpable. No se trata de culpables. Claro que sí. Si digo que no, después vas a decir que perdí tu oportunidad. Me quedé callado, porque no quería eso. No quería que ella sintiera que debía decir sí para no cargar con mi frustración. Entonces dime la verdad, le pedí. ¿Quieres que abandone el proceso? Me miró. No, ¿seguro? No quiero frenarte. Eso no era lo mismo que apoyar. Pero yo lo interpreté como miedo. Y el miedo me parecía normal. Mudarse a otro país no era cambiar de barrio. Era idioma, papeles, distancia, familia, trabajo, escuela, rutina. Yo también tenía miedo. Así que decidí tener paciencia. Pero los problemas siguieron. Una semana, Laura cambió la contraseña del correo familiar porque decía que había recibido un intento de acceso extraño. No me avisó. Perdí un correo de la empresa donde pedían confirmar disponibilidad para una reunión. ¿Por qué no me dijiste que cambiaste la contraseña? Se me pasó. Laura, era importante. Pues usa tu correo personal para tus cosas. Lo estoy usando, pero algunos documentos familiares llegan ahí. No me hables como si lo hubiera hecho a propósito. No dije eso. Todavía no. Otra vez, el reclutador me pidió una copia clara de mi pasaporte. Yo sabía dónde estaba. En la carpeta azul del cajón superior del escritorio. Lo saqué, lo escaneé y lo devolví. Laura estaba en la habitación ese día, doblando ropa. ¿Ese es el pasaporte? Preguntó. Sí. ¿Sigue vigente? Sí. Lo revisé. Qué organizado. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo en su tono. Intento no fallar en documentos, respondí. Ojalá fueras igual de organizado para pensar lo que esto significa para todos. La miré. Laura, perdón, no quise decirlo así, pero sí quiso. Empezó a hablar más con Sofía cuando yo no estaba. No lo supe de inmediato. Lo noté por las preguntas de mi hija. Papá, ¿y si en Alemania me hacen bullying por no hablar bien? Podría pasar, pero buscaríamos apoyo y clases. ¿Y si mamá no consigue trabajo? Lo hablaríamos. No nos iríamos sin plan. ¿Y si tú estás todo el día trabajando y nosotras quedamos solas? Eso no va a ser así. Mamá dice que allá no conocemos a nadie. Es verdad. También dice que a veces los hombres se emocionan con oportunidades y las familias pagan las consecuencias. Esa frase no era de Sofía. ¿Mamá dijo eso? Sofía se encogió de hombros. Solo hablamos. No quise ponerla en medio. Esa noche hablé con Laura. No le metas miedo a Sofía. No le meto miedo. Le digo la verdad. Le estás dando solo la parte difícil. Porque tú solo le das la parte bonita. Le he dicho que me da miedo también. Pero igual sigues. Porque avanzar no significa decidir sin ustedes. Laura soltó una risa amarga. Tú ya decidiste, Daniel. Solo estás esperando que nos acostumbremos. Eso me dolió. Si crees eso, entonces hablemos en serio. ¿Quieres que lo deje? Otra vez la misma respuesta. No quiero ser la mala. No quería ser la mala. Pero tampoco quería ser honesta. Mientras tanto, la empresa avanzó conmigo. Tuve una entrevista técnica muy buena. El gerente me dijo que mi experiencia era exactamente lo que necesitaban. Recursos Humanos me habló de una entrevista final con dirección y verificación de documentos. El correo decía que necesitaba tener mi pasaporte listo para verificar identidad durante la videollamada y subir una copia actualizada a la plataforma. Fecha, jueves. Hora, 9 de la mañana. Me pedí el día libre. Preparé todo 2 días antes. Pasaporte en carpeta azul. Carpeta azul en cajón superior. Computadora cargada. Internet revisado. Documentos escaneados. Ropa lista. Notas técnicas. Preguntas para la empresa. Esa noche Laura parecía tranquila. Demasiado tranquila. Mañana es importante, dijo. Sí, ¿estás nervioso? Mucho. Espero que salga como tenga que salir. No dijo espero que salga bien. Dijo como tenga que salir. Lo noté, pero no quise pelear. Gracias, respondí.
Dormí mal, me levanté temprano, me duché, preparé café. Sofía salió de su habitación antes de ir a la escuela. Suerte, papá. Me abrazó. Gracias, hija. Laura estaba en la cocina. Respira, me dijo. Si es para ti, será. Otra frase rara. Si es para ti, no lo vas a hacer bien. No confío en ti. Si es para ti. A las 8:20 me senté frente a la computadora. Abrí la plataforma. Revisé el correo. Todo listo. A las 8:30 fui por la carpeta azul. Abrí el cajón. No estaba. Al principio no me asusté. Pensé que quizá la había dejado sobre el escritorio. No, en el segundo cajón. No, en mi maletín. No, en el estante donde guardaba certificados. No, sentí el primer golpe de calor. Laura, llamé. ¿Viste mi carpeta azul? Apareció en la puerta. ¿Qué carpeta? La de documentos. ¿Dónde está el pasaporte? No, estaba aquí. ¿Estás seguro? Esa pregunta fue el inicio de la pesadilla. Sí, la dejé en el cajón. Tal vez la moviste. No la moví. Daniel, respira. Te pones muy nervioso y luego no ves las cosas. Miré la hora. 8:38. Empecé a revisar todo otra vez. Laura me ayudaba, pero de una forma extraña. Abría cajones donde yo nunca habría puesto documentos. Revisaba lugares absurdos. Decía frases que me desconcentraban. ¿No lo llevaste al trabajo? No. ¿No lo dejaste en el coche? No. ¿No lo escaneaste en una papelería? Lo escaneé aquí. ¿Y si se quedó dentro del escáner? Laura, no. Solo intento ayudar. A las 8:50 yo estaba sudando. La entrevista empezaba en 10 minutos. Encontré la carpeta azul. Estaba en un cajón inferior, mezclada con manuales viejos. La abrí. Títulos, certificados, cartas, copias, pero no pasaporte. El plástico transparente donde lo guardaba estaba vacío. No está, dije. Laura se llevó una mano a la boca. No puede ser. Estaba aquí. Tal vez lo sacaste. No, Daniel, no puedes estar seguro de todo. La miré. ¿Qué estás diciendo? Que estás bajo mucha presión. Has estado obsesionado con esto. Quizá lo pusiste en otro lugar. Obsesionado. Esa palabra ya había aparecido antes. Ahora volvía justo cuando faltaban minutos para la entrevista. Me conecté sin pasaporte. Intenté mantener la calma. La entrevista empezó bien durante los primeros minutos, pero cuando llegó la verificación, tuve que explicar que no encontraba el documento físico. La persona de recursos humanos fue amable, pero su cara cambió. Necesitamos verificarlo para completar esta etapa. Tengo copia escaneada. La copia ayuda, pero el procedimiento requiere presentar el documento. Pedí disculpas. Me dijeron que intentarían reprogramar, pero no podían garantizar la fecha porque el panel directivo tenía agenda cerrada. Cuando cerré la llamada, me quedé mirando la pantalla. No grité, no dije nada. Laura se acercó. ¿Qué pasó? Se complicó. Lo siento. Su voz sonaba triste, pero no sorprendida. Eso fue lo que me heló. No sorprendida. Tengo que encontrarlo, dije. Busqué todo el día. Cancelé lo que tenía. Revisé coche, oficina, cajas, carpetas, ropa, maletines, cajones, libros. Sofía volvió de la escuela y me ayudó. Papá, yo te vi ponerlo en la carpeta hace unos días, dijo. Laura respondió rápido. A veces uno cree ver cosas, Sofía. Mi hija la miró. No, lo vi. No discutamos ahora, dijo Laura. Durante los días siguientes, Laura insistió en la misma versión. Estás ansioso. Esto pasa por querer correr demasiado. No puedes culparme por tu desorden. Quizá es una señal de que debemos frenar. Todo esto nos está destruyendo. Yo empecé a dudar de mí. Eso es lo peor de vivir con alguien que te contradice con calma. No necesitas que grite. Basta con que repita una versión muchas veces y, si estás agotado, empiezas a preguntarte si tal vez tiene razón. ¿Y si lo moví? ¿Y si lo dejé en el trabajo? ¿Y si estaba tan nervioso que lo puse en otro sitio? Pero algo no cuadraba. Yo recordaba el pasaporte en la carpeta. Sofía también. Y Laura estaba demasiado enfocada en convertir el extravío en mensaje. Quizá es una señal. Quizá debemos frenar. Quizá no era para nosotros. Al tercer día, la empresa me escribió. Podían reprogramar la entrevista final para la semana siguiente, pero debía presentar pasaporte físico y copia actualizada antes de la fecha. Eso me dio un poco de aire, pero todavía no tenía el documento. Esa tarde, Sofía entró a mi habitación con la cara pálida. Yo estaba revisando por tercera vez una caja de documentos. Papá, dijo. Levanté la mirada. Tenía algo en la mano. Mi pasaporte. Me quedé congelado. ¿Dónde estaba? Sofía tragó saliva. No estaba en tu escritorio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Dónde estaba? Pregunté otra vez, aunque una parte de mí ya lo sabía. Mi hija miró hacia la puerta, como si temiera que su madre apareciera. Lo encontré en una carpeta de mamá, entre sus papeles del trabajo y unos documentos de la abuela. Sentí que el cuarto se quedaba sin aire. ¿Estás segura? Sofía asintió. Yo estaba buscando mi certificado de vacunas porque mamá dijo que quizá estaba en su carpeta. Abrí una carpeta gris y estaba ahí, escondido entre papeles de ella. Tomé el pasaporte. Lo abrí. Era el mío. Vigente, intacto, no perdido, no olvidado, no movido por mi ansiedad. Escondido. Sofía empezó a llorar. Papá, yo no quería meterme. Me levanté y la abracé. Tú no rompiste nada. Mamá va a decir que revisé sus cosas. Tú estabas buscando un documento tuyo. ¿Qué va a pasar? No supe qué responderle de inmediato, porque en ese momento entendí que la pregunta no era solo qué iba a pasar con la entrevista, era qué iba a pasar con nuestro matrimonio.
daño, con la casa, con la confianza, con la imagen que mi hija tenía de su madre, y con la imagen que yo había intentado sostener de mi esposa. Miré el pasaporte en mi mano. Durante días Laura me había dicho que era desordenado, que estaba ansioso, que quizá era una señal, que tal vez yo lo había perdido por estar obsesionado. Y ahora mi hija lo había encontrado entre sus documentos. No dije nada durante varios segundos. Luego guardé el pasaporte en una carpeta nueva, la cerré y miré a Sofía. No tienes que cargar con esto sola. ¿Vas a hablar con mamá? Sí. ¿Vas a decir que fui yo? Voy a decir la verdad sin dejar que te culpe. Sofía lloró más. Tengo miedo. Yo también. Pero no se lo dije así. Solo la abracé y pensé en la entrevista perdida, en cada trámite retrasado, en cada discusión antes de una llamada importante, en cada vez que Laura dijo que me apoyaba mientras algo se complicaba justo a tiempo. Y por primera vez dejé de preguntarme si todo era casualidad. No lo era. Yo ya estaba empezando a creer que quizá, de verdad, el cansancio me había hecho perderlo. Entonces mi hija entró en mi habitación con la cara pálida y el pasaporte en la mano. No lo había encontrado en mi escritorio. Lo había encontrado en una carpeta de su madre. Cuando Sofía me entregó el pasaporte, no sentí alivio. Eso fue lo primero que me asustó. Durante 3 días lo había buscado como un desesperado. Había abierto cajones, revisado carpetas, llamado a mi oficina, escrito a la empresa, explicado un retraso vergonzoso y soportado que Laura repitiera que yo era desordenado, ansioso, impulsivo, obsesivo. Pero cuando el pasaporte apareció en la mano de mi hija, no pensé, lo encontré. Pensé, me lo escondieron. Y esa diferencia cambió todo. Sofía seguía llorando frente a mí. Papá, no quiero que mamá diga que yo lo hice por hacerle daño. No lo hiciste por hacerle daño. Pero estaba en sus cosas. Estabas buscando tu certificado. Sí, pero, Sofía, mírame. Levantó los ojos. Tú no rompiste esta familia por encontrar un documento. Si algo se rompió, empezó cuando alguien lo escondió. Ella tragó saliva. ¿Crees que mamá lo puso ahí? No quería responderle como hombre herido. Tenía que responderle como padre. Creo que tenemos que hablar con ella y escuchar qué dice. Pero el pasaporte no llegó solo a esa carpeta. Sofía bajó la mirada. Yo la vi con tu carpeta azul esa mañana. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué mañana? El día de tu entrevista. Yo salí al pasillo porque iba por agua. Vi a mamá en el escritorio. Tenía la carpeta azul abierta. Pensé que te estaba ayudando. Cuando me vio, la cerró rápido y me dijo que volviera a dormir un poco más porque era temprano. Me quedé quieto. ¿Por qué no me dijiste? No pensé que fuera raro hasta después. Y cuando desapareció el pasaporte, mamá decía que tú lo habías perdido. Yo no sabía qué pensar. No la culpé. No podía. Mi hija tenía 15 años. Su madre llevaba días instalando una versión de los hechos. Yo mismo, siendo adulto, había empezado a dudar de mi memoria. ¿Cómo iba a exigirle a Sofía una claridad que ni yo había tenido? Hiciste bien en decirlo ahora, le dije. ¿Vas a gritarle? No, ¿seguro? No voy a gritarle, pero voy a preguntarle. Tengo miedo. Yo también. Se sorprendió al escuchar eso. A veces creemos que proteger a los hijos significa fingir que no sentimos miedo. Pero Sofía no necesitaba un padre de piedra. Necesitaba un adulto que no la usara como escudo. Pero no te voy a dejar sola en esto, añadí. Y no voy a permitir que te culpe. Tomé fotos del pasaporte donde Sofía lo había dejado sobre mi escritorio. Luego le pedí que me mostrara exactamente la carpeta donde lo había encontrado. No le pedí que tocara nada más. Fui yo. La carpeta gris estaba en un cajón del armario de Laura, entre papeles de la clínica, documentos de su madre y carpetas familiares. El pasaporte había estado metido entre 2 sobres, no encima, no a simple vista. Lo fotografié todo, no porque quisiera preparar una guerra en ese mismo instante, sino porque la confianza ya estaba rota, y cuando la confianza se rompe, los hechos necesitan respaldo. Volví a guardar el pasaporte conmigo. Esta vez no en el escritorio. Lo puse en una funda pequeña, dentro de una mochila que luego guardé en mi coche. Después cambié las contraseñas de mis correos y de la plataforma de la empresa desde mi teléfono. Sofía me miraba en silencio. ¿También crees que mamá pudo tocar tus correos? Preguntó. No quería decir sí, pero ya no podía decir no. No lo sé, por eso voy a proteger todo. Laura llegó una hora después. Venía de la clínica. Entró con normalidad, dejó sus llaves y preguntó. ¿Encontraron algo? La frase fue demasiado limpia. ¿No preguntó ¿encontraste el pasaporte? ¿No preguntó ¿todo bien? Preguntó ¿de encontraron algo? Como si ya supiera que estábamos buscando. Sofía estaba sentada en la sala. Se puso tensa. Laura la miró. ¿Qué pasa? Yo salí del pasillo con el pasaporte en la mano. El rostro de Laura cambió. Fue apenas un segundo, pero lo vi. No fue sorpresa, fue cálculo. ¿Dónde estaba? Preguntó. Su voz intentó sonar tranquila, pero salió seca. En tu carpeta gris. El silencio fue inmediato. Sofía bajó la cabeza. Laura miró primero a Sofía, luego a mí. ¿Revisaste mis cosas? Sofía estaba buscando su certificado y lo encontró. ¿Le pediste que revisara mis cosas? Sofía empezó a llorar. Di un paso entre ellas. No la metas en esto. Laura levantó la voz. ¿Cómo que no la meta? Mi hija está revisando mis documentos y tú vienes a acusarme. No estoy acusando. Estoy preguntando por qué mi pasaporte estaba escondido entre tus papeles. Yo no lo escondí. Lo dijo rápido. Demasiado rápido. Entonces explícame cómo llegó ahí. No
No sé, tal vez tú lo pusiste ahí. La miré. ¿Ahora también lo puse en tu carpeta? Has estado ansioso, Daniel. Sofía levantó la cabeza. Mamá. Laura se giró hacia ella. Tú no entiendes. Yo te vi con la carpeta azul esa mañana. Laura se quedó inmóvil. ¿Qué? Sofía hablaba temblando. El día de la entrevista. Te vi en el escritorio con la carpeta de papá. Estaba ordenando. La cerraste cuando me viste. Porque estabas medio dormida y no quería que te metieras en cosas de adultos. No estaba medio dormida. Laura respiró fuerte. Sofía, estás confundida. Ahí sentí algo romperse de verdad. No porque me negara a mí, sino porque estaba intentando hacerle a nuestra hija lo mismo que me había hecho a mí, cambiarle la memoria. Basta, dije. Laura me miró con rabia. ¿Basta qué? No vas a decirle a Sofía que está confundida para protegerte. No me hables así. Entonces no mientas así. Se quedó callada. Durante unos segundos nadie habló. Luego Laura empezó a llorar. No un llanto descontrolado. Un llanto contenido, de alguien que entiende que la primera versión ya no funciona y necesita otra. Yo solo quería tiempo, dijo. Sentí que el suelo se abría. No dijo no fui yo. No dijo qué absurdo. Dijo solo quería tiempo. ¿Tiempo para qué? Pregunté. Para pensar. ¿Y escondiste mi pasaporte para pensar? Tú no estabas escuchando. Te pregunté varias veces si querías que frenara el proceso. Porque me estabas poniendo la responsabilidad encima. Te estaba pidiendo honestidad. No entiendes lo que se siente. Explícalo. Laura se limpió las lágrimas. Todo iba demasiado rápido. Tú hablabas de Alemania como si fuera la salvación. Sofía empezó a emocionarse. La empresa te llamaba. Cada día había un documento, una llamada, una traducción, una fecha. Y yo no quería irme. La frase quedó en el aire. ¿Pudiste decirlo? ¿Lo dije? No. Dijiste dudas. Dijiste miedos. Dijiste no quiero ser la mala. Nunca dijiste no quiero mudarme. Porque si lo decía, tú me ibas a odiar. Preferiste que me odiara a mí mismo por perder el pasaporte. Laura cerró los ojos. Sofía lloraba en silencio. Pensé que si perdías la entrevista, el proceso se enfriaría, dijo Laura. Que tendríamos más tiempo. Que la empresa seguiría con otro candidato o que tú lo verías como una señal. Me quedé mirándola. No podía creer la calma con la que esa lógica había vivido dentro de nuestra casa. Una señal, repetí. No lo hice para destruirte, pero destruiste mi confianza. Tenía miedo. Tenías derecho a tener miedo. No tenías derecho a esconder mi pasaporte. Sentía que ya no importaba lo que yo dijera, porque no decías la verdad. Yo también importo, Daniel. Claro que importas. Por eso te incluí desde el principio. Por eso hablé contigo antes de aceptar nada. Por eso escuché tus dudas. Por eso hablé con Sofía con cuidado. Lo que no puedes hacer es convertir tu miedo en sabotaje. Laura se cubrió la cara. No quería perder mi vida. Y decidiste manipular la mía. Me miró. Eso no es justo. No, lo injusto fue dejarme buscar 3 días un documento que tú tenías escondido. Lo injusto fue decirle a nuestra hija que estaba confundida. Lo injusto fue hacerme quedar mal frente a una empresa porque no pudiste decir una frase adulta. Daniel, no quiero irme. Sofía se levantó. No quiero estar aquí. Me giré hacia ella. Está bien. Ve a tu habitación. Laura intentó acercarse. Sofía, mi hija retrocedió. Ese movimiento le dolió a Laura más que cualquier frase mía. No, dijo Sofía. Me dijiste que papá lo había perdido. Laura lloró. Yo estaba asustada. Sofía negó con la cabeza. Yo también estaba asustada y no escondí nada. ¿Se fue? La puerta de su habitación se cerró. Laura se derrumbó en una silla. Yo seguí de pie, con el pasaporte en la mano. Durante años pensé que las grandes traiciones venían con gritos, infidelidades o cuentas secretas. A veces vienen con una carpeta gris y una frase suave, quizá es una señal. Voy a intentar reprogramar la entrevista, dije. Laura levantó la cabeza. ¿Después de esto? Precisamente después de esto. Daniel, tenemos que hablar de nosotros. Hablaremos. Pero no antes de que yo recupere la oportunidad que intentaste quitarme. ¿Vas a seguir aunque yo no quiera irme? Voy a seguir porque yo necesito decidir con la verdad. Si tú no quieres mudarte, lo hablaremos como adultos. Pero no voy a dejar que tu mentira tome la decisión por mí. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No por castigarla, porque no podía acostarme junto a alguien que había escondido la llave física de mi futuro y luego me había llamado desordenado. A la mañana siguiente escribí a la empresa. No conté todos los detalles. No les debía mi drama familiar. Les expliqué que el documento había sido localizado. Pedí disculpas por el inconveniente y confirmé disponibilidad inmediata para reprogramar la verificación y entrevista final. Adjunté la copia actualizada. Me respondieron horas después. Podían reprogramar para el martes siguiente. Leí el correo varias veces. No era una garantía de nada, pero era una puerta que seguía abierta. Laura lo vio en mi cara antes de que se lo dijera. Te reprogramaron, dijo. Sí, ¿y ahora qué? Ahora hago la entrevista. ¿Y nosotros? Nosotros estamos en pausa hasta que yo sepa si lo que estoy decidiendo es real. Se ofendió. ¿En pausa? Sí, no puedes poner un matrimonio en pausa. Tú lo pusiste en mentira. No respondió. Durante los días siguientes, la casa fue un lugar extraño. Sofía hablaba conmigo, pero evitaba a su madre. Laura intentaba acercarse con comidas, disculpas pequeñas, frases como que tenemos que sanar, pero todavía no decía completamente lo que había hecho. Decía me equivoqué, pero luego añadía estaba desesperada. Decía perdón, pero luego
luego decía tú también ibas muy rápido. Yo le dije una noche, si cada disculpa viene con una defensa, no es disculpa, es negociación. Ella se quedó callada. También empezó a cambiar la narrativa hacia afuera. Su madre me llamó. No me sorprendió. Daniel, Laura está destrozada, dijo Patricia. Yo también. Ella tuvo miedo. Lo sé, un matrimonio requiere comprensión. Un matrimonio también requiere no esconder documentos. Silencio. Ella me dijo que solo quería que pensaras mejor las cosas. No, quería que una entrevista fracasara para no tener que decir no. No puedes destruir tu familia por un pasaporte. Me reí sin humor. Un pasaporte se renueva. La confianza no tan fácil. Estás siendo duro. Estoy siendo exacto. Patricia intentó hablar de Sofía. La niña necesita estabilidad. Ahí mi voz cambió. No use a mi hija para justificar lo que Laura hizo. Sofía encontró el pasaporte. Sofía fue puesta en una situación que ningún adulto debió crear. Patricia bajó el tono. Laura no quería hacerle daño. Entonces que empiece por no mentirle. Colgué. No acepté más llamadas de su familia. Mi hermana menor, en cambio, me dio una frase que me ayudó. Daniel, tener miedo a mudarse es humano. Esconder un pasaporte es control. Eso era. Control. Laura no solo quería frenar una oportunidad. Quería que pareciera que la oportunidad se había caído sola. Quería que yo no pudiera señalarla. Quería conservar la imagen de esposa comprensiva mientras el proceso se desmoronaba por mi desorden. Esa era la parte que más me dolía. No que no quisiera mudarse. Eso podía entenderlo. Lo que no podía aceptar era que prefiriera verme humillado antes que verse honesta. El martes hice la entrevista final. Esta vez el pasaporte estaba junto a mí desde una hora antes. También tenía copias físicas, digitales y una carpeta de respaldo. Sofía me escribió desde la escuela. Suerte, papá, tú puedes. Me hizo llorar antes de empezar. La entrevista fue intensa. Preguntaron de todo. Experiencia técnica, adaptación, disponibilidad, familia, expectativas. Cuando me pidieron el pasaporte, lo levanté frente a la cámara con una sensación que no era solo administrativa. Era recuperar control. No sé si respondí perfecto, pero respondí con claridad. Al final, el director me dijo, apreciamos su perseverancia en completar el proceso. Perseverancia. No sabía cuánto peso tenía esa palabra. 3 días después llegó la oferta formal. Contrato, salario, fecha tentativa, apoyo inicial para mudanza, periodo de adaptación, posibilidad de que la familia se uniera después si cumplíamos requisitos. Me quedé mirando el correo como si fuera una segunda oportunidad escrita. No corrí a celebrarlo. No llamé a Laura. Primero llamé a Sofía. Me hicieron la oferta. Ella gritó, luego se quedó callada. ¿Eso significa que nos vamos? Significa que tengo una decisión que tomar. ¿Con mamá? También. Pero esta vez con la verdad sobre la mesa. Esa noche imprimí la oferta y se la puse a Laura frente a nosotros dos. Sofía no estuvo en esa conversación. No quería convertirla en juez. Laura leyó el documento. Su cara mezclaba miedo, culpa y algo parecido a tristeza real. ¿Te la dieron? Sí, después de todo. Después de todo. Dejó las hojas sobre la mesa. No quiero irme. Por primera vez lo dijo. Sin rodeos. Sin no quiero ser la mala. Sin quizá. Sin pasaportes escondidos. Gracias por decirlo claro, respondí. Lloró. ¿Eso ya no importa? Importa. Pero llegó tarde y después de una mentira grave. Tengo miedo de perder a mis padres. De no trabajar. De depender de ti. De que Sofía me culpe. De llegar allá y no ser nadie. De que tú crezcas y yo me quede atrás. La escuché. No la interrumpí. Porque esa era la conversación que debimos tener desde el principio. Todo eso se podía hablar, dije cuando terminó. Lo sé. Podíamos planear que yo fuera primero. Podíamos negociar tiempos. Podíamos decidir que Sofía terminara el año escolar. Podíamos incluso decidir no ir. Pero me quitaste la posibilidad de elegir contigo. Intentaste que la decisión pareciera culpa mía o del destino. Lo sé. No estoy seguro de que lo sepas. Si lo sé. Entonces dime qué hiciste. Le tembló la boca. Escondí tu pasaporte para que perdieras la entrevista. ¿Y después? Te hice creer que lo habías perdido. ¿Y a Sofía? Laura cerró los ojos. Le dije que estaba confundida. Eso fue lo más grave. Me miró sorprendida. ¿Más que lo del pasaporte? Sí, porque a mí me saboteaste. A ella le enseñaste que la verdad que vio podía negarse si incomodaba a su madre. Laura se tapó la boca. Por primera vez, pareció entender otra dimensión del daño. Necesito terapia, dijo. Sí, podemos ir juntos. No todavía. No, tú necesitas empezar sola. Yo también voy a buscar ayuda para procesar esto. Después veremos si hay matrimonio que trabajar. Lloró más. ¿Vas a aceptar la oferta? Sí, la palabra salió de mí más firme de lo que esperaba. Laura se quedó inmóvil. ¿Sin mí? Voy a aceptar la oferta. La empresa permite que viaje primero durante el periodo inicial. No voy a obligarte a mudarte. No voy a llevarme a Sofía sin un acuerdo legal y emocional claro. Pero tampoco voy a renunciar por culpa. Entonces te vas. Me voy a trabajar. No a abandonar a mi hija. ¿Y a mí? No respondí rápido. Tú abandonaste la honestidad antes de que yo comprara un boleto. Eso le dolió. Pero era verdad. Los días siguientes fueron prácticos y duros. Hablé con un abogado familiar, no para declarar una guerra, sino para entender mis opciones. Si aceptaba ir primero, necesitábamos acuerdos claros sobre Sofía, permisos, visitas, gastos, comunicación y decisiones futuras. No podía permitir que Laura,
Sofía, por miedo, volviera a bloquear algo usando documentos o a nuestra hija. También hablé con una terapeuta. Le conté todo. No me dijo qué decisión tomar. Me hizo una pregunta que me dejó pensando. Si usted rechaza la oferta ahora, ¿será por decisión propia o por el sabotaje de su esposa? No supe responder en ese momento. Después sí, si renunciaba, no iba a ser una decisión limpia. Iba a ser una rendición contaminada. Y yo ya no quería vivir dentro de una decisión tomada por una mentira. Sofía fue la parte más delicada. La senté conmigo una tarde. Acepté la oferta, le dije. Se quedó callada. ¿Te vas? Primero yo, por un tiempo inicial. No he decidido nada sobre ti sin hablarlo contigo, con tu mamá y de forma correcta. Mamá no quiere ir. ¿No? ¿Y tú sí? Sí. ¿Se van a divorciar? Sentí un nudo. No lo sé. Dime la verdad. La verdad es que estamos en un momento muy difícil. Tu mamá hizo algo grave. Yo estoy herido. Ella tiene miedo. Y yo necesito tomar esta oportunidad sin que eso signifique que te dejo. Sofía lloró. No quiero elegir. No vas a elegir. Mamá va a decir que tú te fuiste. Tu mamá tendrá que hacerse responsable de lo que diga. Yo voy a estar presente, aunque esté lejos. Vamos a hablar todos los días si tú quieres. Voy a volver en fechas acordadas. Y si en algún momento tú quieres considerar estudiar allá, lo hablaremos sin presiones. ¿Estás enojado conmigo? La abracé. Nunca. Tú dijiste la verdad cuando era difícil. Eso no me aleja de ti. Me hace confiar más. Laura empezó terapia individual 2 semanas después. No aplaudí. No era un premio. Era lo mínimo. Tuvimos algunas sesiones de conversación mediada, no terapia de pareja formal todavía. En una de ellas, Laura dijo, sentí que Daniel me estaba llevando a una vida donde yo no controlaba nada. La terapeuta preguntó, ¿y cómo recuperó control? Laura lloró, quitándoselo a él. Esa frase fue una grieta de verdad. Yo la escuché en silencio. No la abracé, no la consolé. A veces el respeto por una confesión consiste en no usarla para saltar rápido al perdón. Antes de irme, puse límites claros. Mis documentos personales quedaron bajo mi control. Las cuentas importantes tenían nuevas contraseñas. Cualquier trámite relacionado con Sofía debía quedar por escrito. No habría conversaciones con la familia de Laura sobre mi trabajo. No se usaría a Sofía como mensajera. No se diría que yo abandoné la casa para castigar a Laura. Si Laura quería intentar reconstruir algo, debía empezar por asumir la verdad completa. No solo obtuve miedo. Ella aceptó. No sé si por convicción o porque ya no podía negociar con mentiras. El día que viajé a Alemania, Sofía fue conmigo al aeropuerto. Laura también, pero mantuvo distancia. No hubo escena dramática. No hubo abrazo de película. No hubo promesa de que todo iba a estar bien. Sofía me abrazó fuerte. No pierdas el pasaporte, susurró, intentando bromear entre lágrimas. Me reí y lloré al mismo tiempo. Ahora lo llevo pegado al alma. Laura se acercó después. Lo siento, dijo. No era la primera vez. Pero esa vez no añadió, pero. Eso importó. Yo también siento muchas cosas, respondí. ¿Me odias? No. ¿Confías en mí? La miré. No. Bajó la mirada. Gracias por decir la verdad. Es lo mínimo que nos debemos ahora. Me fui, no porque hubiera dejado de amar a mi familia. Me fui porque entendí que quedarme por culpa habría terminado de destruir lo que Laura no había logrado destruir con el pasaporte. La oportunidad no resolvió mi vida de inmediato. Alemania fue difícil. El idioma me golpeó. El trabajo era exigente. La soledad existía. Hubo noches en las que dudé. Hubo videollamadas con Sofía donde ambos lloramos. Hubo conversaciones tensas con Laura. Hubo abogados, acuerdos, terapia, silencios. Pero todo eso era real. Difícil, sí, pero real, no manipulado, no escondido en una carpeta. Con el tiempo, Sofía vino a visitarme durante vacaciones. Le gustó más de lo que esperaba y menos de lo que temía. No tomamos decisiones rápidas. Laura y yo seguimos separados emocionalmente, aunque todavía no habíamos cerrado todo legalmente. Ella empezó a reconocer más cosas en terapia. Yo empecé a entender que una disculpa no obliga a reconstruir inmediatamente. Quizá algún día podamos sentarnos sin dolor. Quizá no, pero esa decisión ya no se tomará con documentos escondidos. Se tomará con palabras claras. Lo que aprendí de todo esto fue simple y brutal. Una pareja no siempre te detiene diciéndote no. A veces te detiene diciendo, o te apoyo, mientras mueve piezas para que fracases. Laura pensó que escondiendo mi pasaporte detenía una mudanza. Lo que detuvo fue mi confianza en ella. Y esa, a diferencia de la entrevista, no se pudo reprogramar.